Hola, hola, bienvenidos a este espacio, a este nuevo espacio de oleaje. Hoy es jueves 13 de octubre del 2022 y bueno, estamos arrancando nuestro acostumbrado espacio oleaje en los mercados. Les habla Alberto Cárdenas en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera. Para mí es un placer acompañarlos este ratico. Saben que hacemos estos espacios para comentarles un poco nuestra visión del mercado, lo que estamos viendo, lo que creemos, eh, cómo vamos siguiéndole la marcha a las cosas, etcétera, ¿no? Eh, entonces, bueno, hoy tenemos un oleaje importante, digamos, porque tenemos un día cargado de información relevante. Eh, la, tu, Tuvimos el dato de inflación hoy mismo, hoy jueves. Ayer tuvimos la data de la inflación al productor, el PPI, el Producer Price Index, que salió peor de lo esperado, que salió tanto elevado. Arranqué de una vez hablándoles de esto porque es el dato del que todo el mundo ha estado pendiente, de que el mercado estaba pendiente y que pues tenía el potencial de mover y de generar impactos en todas las clases de activos. Estábamos esperando el dato de hoy, que es el Consumer Price Index, el CPI, y el CPI también, para hablarles de cómo salió el día de hoy. Bueno, ha salido peor de lo esperado, sin embargo, ha habido una ligera reducción en el ritmo inflacionario, pero ha sido una reducción menor a lo que se esperaba, ¿no? En el forecast. Ha sido del 8,2% para el mes de septiembre anualizadamente, mientras que se esperaba que fuese del 8,1%, ¿no? Eh, Algunos ajustes, especialmente en el área de energía. Creo que ha sido uno de los elementos más importantes para el tema del ajuste. Creció 19,8%, estuvo por debajo del 23,8% de crecimiento que presentó en agosto. O sea que la gasolina tuvo una reducción o tuvo una desaceleración en el tema del precio, lo cual contribuyó a que viéramos una reducción del índice, ¿no? Sin embargo, otros ítems, como por ejemplo en la comida, vegetales y una serie de cosas, se ve que la inflación está bastante pegada, bastante sticky, ¿no? Lo que llaman el shelter también tuvo un incremento importante en todo lo que tiene que ver con vivienda, renta, etcétera, ¿no? Entonces, pareciera que este tema de la reducción de la inflación es más complicado de lo que se cree, el proceso es más lento de lo que se cree y fíjense que el dato que es el core rate del índice de inflación que excluye elementos que ellos llaman volátiles como comida y energía, creció 6,6% y es la medida más alta desde agosto de 1982. Es un récord. Entonces, arriba de las expectativas del 6,5% que tenía el mercado, lo cual, por supuesto, genera este impacto negativo. Eh, el mercado inicialmente ha tenido una reacción de caída importante. Inmediatamente al salir el dato, el SP 500, por ejemplo, como índice de referencia, lo podemos tomar como índice de referencia, estaba cotizando alrededor de los 3.617 puntos, cayó inmediatamente unos 100 puntos en esa vela del dato e hizo un mínimo en la sesión cercano a los 3.490 aproximadamente. Es decir, ya hemos hecho nuevos mínimos en el año 2022, en la sesión de hoy. Si lo vemos, eso fue en los futuros antes de la apertura del mercado. En el mercado spot, justo cuando abrió el mercado,
el mínimo de la sesión al día de hoy, ya se los digo, en el caso del S&P, ha sido en 3.400, exactamente, en 3.491,50. Ese es el mínimo de la sesión. Ahora mismo estamos viendo que el mercado está rebotando en este momento. Está teniendo un rebote desde esos mínimos. Ahora el S&P está en 3.569. Para hacerles un resumen, está 0,25% negativo, llegó a estar mucho más negativo. El Nasdaq está en menos 0,80% negativo. El Dow Jones pasó a positivo, a 0,18 positivo en 29.261 puntos. El eurodólar ligeramente positivo. Bitcoin sin bastante negativo, con 3,5% bajo en los 18.487 puntos. El oro negativo. En líneas generales, el dólar fuerte con este contexto, es decir, un dato de inflación peor de lo esperado, pues simplemente deja la puerta abierta a que la Fed pueda continuar su ritmo de ascenso. Sin embargo, en este momento el dólar index en la sesión pasa a negativo en 112,9, llegó a estar en 113, casi 114 en la sesión. Está recortando un poco y esto pudiera estar alimentando el rebote que estamos viendo en el mercado en este momento. No sé si hubo alguna noticia en particular que está provocando en este instante el giro del mercado, pero estamos viendo un reverso interesante. Al menos se está intentando cerrar el gap tan grande que se hizo en la apertura. Un gap, como repito, casi de 100 puntos. Nosotros teníamos la expectativa en Safe, y lo dijimos, por eso teníamos nuestro semáforo en amarillo, que el dato de inflación iba a salir o en línea o ligeramente mejor de lo esperado. Y eso nos ubicaba en una zona donde podíamos tener un rebote en el mercado interesante o un bear market rally interesante. Y digamos que ese bear market rally también lo veníamos diciendo, creíamos que iba a ser menor al que iba a ocurrir entre junio y julio, etcétera. Pero todo esto era supeditado o siempre y cuando, bueno, el dato de inflación nos ayudara. Pero la verdad es que es muy difícil pensar que tengamos un rebote sostenible e importante con estos datos de inflación que han salido el día de hoy. Los datos de hoy han sido peor de lo esperado en cada uno de los ítems. Es decir, eh, tanto la inflación anualizada como el core, como el núcleo, todos han sido peor de lo esperado. Entonces, esto solidifica la idea de que vamos a tener una subida de tasas de 75 puntos base en noviembre y probablemente tengamos alguna subida en diciembre. No sé exactamente el pad, tengo que revisarlo, pero sí probablemente tengamos dos subidas todavía en el año, con lo cual el mercado, bueno, asume o entiende que todavía queda un punto al menos de subida en lo que queda de año. 75 puntos base, más probablemente 50 puntos base. El problema inflacionario, como les dije, es un problema que se muestra lento. Hay señales claras que nos hacen pensar que ciertamente la inflación se está desacelerando y que la vamos a seguir viendo desacelerar. Al mismo tiempo de esa desaceleración, el problema va a estar en la desaceleración económica y digamos, en el impacto de otras variables. Pero al menos hasta ahora que los índices de empleo están sólidos. Recordemos que el viernes pasado el dato del empleo fue muy bueno, fue mejor de lo esperado y los mercados salieron a vender, digamos, se generó una oleada de ventas. Y esa oleada de ventas ocurrió producto precisamente de un buen dato porque estamos hablando de que la variable clave en este caso es la inflación y mientras tengamos un empleo robusto,
Muy probablemente la inflación derivada de sueldos y salarios va a seguir estando bastante persistente, pero además al mismo tiempo los temores recesivos están alejados, lo cual da luz verde para que la Fed siga manteniendo su patrón agresivo de subidas de tasas. Entonces el dato de hoy, pues nada, valida la idea de que la Fed debe continuar allí. Perdón. Vamos a ver cómo cierra la sesión, ¿ok? Porque como dijimos, estacionalmente, el mes de octubre nosotros teníamos la idea de que íbamos a ver, al menos en la primera quincena, una suerte de rebote ligero en los mercados, ligero, nada parecido a lo que vivimos en julio y agosto, para ya hacia finales de octubre, inicios de noviembre, empezar a tener ya el ajuste más importante. Lo que estamos viendo a nivel del dólar, lo que estamos viendo, pareciera que muchas de estas cosas se han adelantado. Y bueno, a mí me hace pensar que con este dato de la inflación pudiéramos tener un evento adelantado, el tema de que el mercado decida continuar su aceleración bajista, incluso antes de las elecciones del midterm. Yo también esperaba que teniendo la elección de medio término, que por cierto salieron los árabes diciendo que la administración de Biden les pidió que por favor no recortaran producción sino hasta después de las elecciones de medio término. Y eso ha sido un escándalo, salió hoy en las noticias. Bueno, lo cierto es que con este dato me cuesta creer que tengamos un rebote sostenible. Quizás vamos a tener una lateralización. Está el mercado en una zona peligrosa desde el punto de vista técnico. Esta zona a la que el mercado visitó el día de hoy en los 3.500, en el caso del S&P, 3.510, 3.500, es una zona muy peligrosa porque debajo de ella prácticamente no hay nada de soporte hasta los 3.300. Hay un hueco de liquidez, nosotros lo hemos visto en el programa Trading Intermedio, cuando veíamos el volumen profile del SPY, del SPY. Nos damos cuenta que hay un área de muy poco volumen de transacciones, sobre todo por debajo de los 3.500. Y allí pues pudiera acelerarse radicalmente el movimiento bajista del mercado. Por los momentos está rebotando, está aguantando el mercado, la zona, pero yo no tengo no hay ningún incentivo, ninguna idea, ningún driver que sea objetivo, que pueda uno ver, que nos haga pensar de que este rebote vaya a ser sostenible. Ni por el lado del dólar, ni por el lado de la inflación, ni por el lado de ninguna de estas variables macro, ni por el lado de los beneficios empresariales. Entonces, en todo caso, lo que estamos viendo es un rebote técnico. Ahora mismo hay que esperar el cierre del mercado, como les dije, el cierre del mercado el día de hoy jueves, después del dato de inflación, ver si aguanta la zona, si aguanta la estructura y ver hasta dónde puede ir. Pero hay que tener mucho, mucho cuidado. La estructura es bajista, ¿ok? La estructura es absolutamente bajista. De hecho, les recomiendo que vean los índices, en el caso del Standard & Poor's 500, véanlo en temporalidades altas, véanlo en la temporalidad semanal y véanlo en la temporalidad mensual. Si ustedes lo ven en temporalidad semanal, por ejemplo, el índice Standard & Poor's 500, van a darse cuenta que está claramente en una estructura, haciendo una estructura bajista muy clara, donde pudiera acelerarse. Y si lo ven en el gráfico mensual, es aún peor la estructura porque, bueno, es una caída, es un pullback a la media de 20 periodos y ahora estamos viendo pues lo que sería el inicio de una posible caída importante en el mercado. Vamos a ver a dónde van. Como les digo, siguen comprando el mercado a esta hora. El SP500 está prácticamente reduciendo la pérdida. A esta hora ya pasaron a números positivos todos. Está ahora mismo en 3.600.
10.830, 29.494 el Dow Jones. Algo debió haber salido, voy a revisar en este momento porque debe estar ocurriendo alguna información. Déjenme chequear. Interesante porque hay un reverso muy fuerte. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pareciera que el mercado simplemente está rebotando desde estos niveles y pudiera, como les dije, terminar generando, terminar haciendo una vela de reverso, pero hay que esperar el cierre. Es un día complicado, es un día donde ahí el mercado va a digerir esta información de la inflación, pero al mismo tiempo va a digerir la posibilidad, digamos, va a haber una lucha importante para aguantar los niveles clave del mercado, para no, digamos, los toros, no dejar que el mercado se caiga de golpe, se vaya al piso, va a haber algo de patrocinio o de lucha para que eso no pase. Entonces, va a ser un día también muy técnico que hay que seguirlo de cerca y ver hasta dónde puede ir, ¿no? En este momento cerró, en el caso del futuro, acaba de cerrar el gap completo. Y estamos prácticamente muy cercanos a los niveles en los que estábamos previo a la publicación del dato de inflación. Pero les digo, es temprano todavía. Este tipo de movimientos son típicos en días como hoy, donde hay datos tan relevantes y donde la volatilidad se hace presente y donde puede ocurrir, al final del día puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, mi consejo aquí para el posicionamiento, yo diría que es esperar el cierre de hoy. Hay que esperar un poco cómo está el mercado a eso de las 3:30 de la tarde, tener paciencia y esperar un poco la estructura del precio, ver si fue capaz de consolidar. Si el mercado, después de este dato de inflación, que ha sido peor de lo esperado, o hubo una reducción de inflación con respecto al mes pasado, pero fue peor a lo que pensaban los analistas. Hay que ver si después de este dato el mercado y logra estar en positivo. Si eso es así, es una buena noticia y daría una luz verde para que se generara un bear market rally, porque la noticia fue mala, pero eventualmente el mercado reacciona al alza. Si eso es así, pero todavía el mercado para que reaccione. Yo no veo ningún incentivo para que sea así. Y si reaccionara en este caso, como lo estamos viendo, y se mantuviese con este ritmo alcista, el bear market rally es una realidad, es decir, va a ser una realidad, porque como dice el dicho, cuando hay buenas noticias y los mercados caen, bueno, el bear market es muy claro, o la caída es muy clara, y cuando hay malas noticias y los mercados al final del día terminan rebotando, es porque el rebote pues tenía que ocurrir, es algo que está ahí aguantado, puede ser un tema de cierres de corto. En este momento el mercado ha hecho un nuevo high en la sesión, haciendo la descripción en tiempo real, pues estoy viendo en pantalla, el S&P 500 está en los 3.628. Yo estoy a punto de tener una señal de compra por el sistema que yo trabajo. No se ha dado todavía, está ahí cerquita, pero no se ha dado. El mercado está dando un fuerte reverso, con lo que habría que esperar realmente si se termina confirmando. Nuevamente, mi consejo sería esperar el cierre del día de hoy. Nosotros tenemos la estrategia Fluir en nuestro velero, en el que yo voy a ir, después de este dato, decidí comprar parcialmente parte de las posiciones que había vendido, en el caso particular, en el caso mío de Alberto Cárdenas, donde pues tomamos una ganancia muy buena hace unos días con la cartera, y esto es un mensaje a nuestra comunidad que sigue un poco el portafolio. Pero viendo este reverso que está ocurriendo ahora, voy a ir con más prudencia en el posicionamiento, porque es posible que el mercado aguante. Pareciera que va a aguantar la
digamos, la mala noticia del dato peor de lo esperado de la inflación. Y si lo llegara a aguantar, pudiéramos tener un camino de un bear market rally un poquito más extendido, con lo cual nos puede dar mejores niveles de entrada para la cartera Fluir. Quizás no debíamos adelantar, o no debía adelantarme en la entrada, en la apertura, a comprar una parte, sino esperar un poco la reacción del mercado durante la sesión. En este momento, la reacción del mercado lo que nos dice es que por alguna razón el mercado lo están comprando a pesar del mal dato y lo están haciendo, el dinamismo del mercado es importante, así que pareciera que hay sustancia en el rebote. Pero nuevamente, con prudencia, vamos a esperar. Yo les diría, esperen a las 3:30 de la tarde del día de hoy para tomar decisiones, veamos cómo cómo queda la vela de cierre y ahí se podrá tener una idea mucho más clara. Usualmente en estos días como hoy hay muchas lavadas de stops, hay mucho engaño en cuanto a la direccionalidad, el contexto general es negativo y las razones de fondo son para que eventualmente el mercado siga bajando, pero bueno, es un poco lo que estamos observando ahorita. Hay hubo un rebote importante, vamos a ver hasta dónde llega y qué es lo que puede ocurrir más adelante. Entonces, bueno, esto con respecto, les hago una actualización rápida en este momento. El Standard & Poor's 500 en este momento está 0,93% arriba, Nasdaq 0,69%, Dow Jones 1,18 arriba, euro dólar 0,67 arriba, Bitcoin corrige parte de la pérdida en los 18.779, está todavía menos 1,97 abajo, es decir, está todavía negativo en la sesión. Acciones icónicas como Amazon negativas. Digamos que en líneas generales todo el mercado está teniendo un reverso que pareciera interesante, pero fundamentalmente hablando no tiene asidero. Pudiera ser simplemente un cierre de cortos con algo de estacionalidad que nos lleve un rato, que nos lleve a corregir un rato en el mercado y que después nos dé oportunidades de entrar. Nuevamente, hay que esperar. Bueno, estos señores, lo que les quiero decir es que este dato de inflación, esto era de corto plazo, pero para el mediano y largo plazo, la situación es la misma, la que hemos venido hablando. El bear market es una realidad. Fíjense ustedes que nosotros tuvimos nuestro semáforo en rojo, mientras mucha gente tenía la narrativa cuando arrancó la semana pasada el mercado con un rally de 100, 200 puntos. Nosotros fuimos muy prudentes y dijimos que no esperábamos, que no lo veíamos y de hecho el mercado se fue a hacer nuevos mínimos. Este rebote que estamos viendo ahorita es desde nuevos mínimos, ¿ok? Así que siempre lo hemos dicho, en este contexto hay que tener mucho cuidado con el buy the dip. El buy the dip funcionó muy bien durante muchos años en un contexto de liquidez creciente, en un contexto de soporte de la Fed, de tasas bajas, de tasas inéditamente bajas, donde todos los bancos centrales hacían todo lo posible para que los mercados terminaran subiendo. E incluso no solo los bancos centrales, sino los presidentes de turno. Hacían todo lo posible para que eso fuese así. Hoy el contexto es diferente. Hoy tenemos unos bancos centrales que quieren un ajuste en los mercados, que no les importa si realmente los mercados van para arriba o van para abajo en este contexto, que de hecho, en mi opinión, quieren que en efecto los mercados caigan, haya el ajuste que tenga que haber. Las tasas están subiendo, estamos en el nivel ya no neutral de tasas. O sea, estamos en un contexto donde la esperanza positiva que ofrecía el buy the dip
ahora ya no está en nuestra opinión porque la fase del mercado es una fase negativa, una fase de ajuste, al menos en los activos de riesgo estoy hablando. Activos de riesgo, entiéndase, índices de acciones, renta variable, índices como Nasdaq, Standard & Poor's, el Dow, etcétera. Y en ese contexto, bueno, los rebotes que eventualmente pueden ocurrir, como por ejemplo el que estamos viendo en este momento, son oportunidad para vender el mercado, no para comprarlo, para venderlo en el nivel en donde venderlo dada la oportunidad que generen, ¿ok? Hay que seguirlos, hay que ver un poco hasta dónde pueden llegar los rebotes, cómo pueden ser los bear market rallies, pero como decimos o como hemos dicho, pensábamos que este bear market rally iba a ser menor de lo esperado y en efecto está haciéndolo así. Muchos pensaban hace una semana que el bear market iba a volar, que el mercado rápidamente iba a ir a los 4.000. Miren ustedes cómo la semana pasada inmediatamente el mercado se fue a los 3.600 y estuvimos coqueteando con la zona de soporte en el caso del S&P de los 3.580, que es la zona esa de la media de 200 en el gráfico semanal. Ahora mismo, con este dato que salió el día de hoy, nos caímos 100 puntos, lo rompimos, lo hemos recuperado, estamos ahora en los 3.615, estamos en una lateralidad, pero en una zona baja, lateralidad baja. Es decir, hay que entender que aunque tengamos estos rebotes, el mercado tiene un sesgo bajista. La esperanza en el buy the dip es negativa en este contexto. Aquí la estrategia es sell the rip. Es decir, todos los rebotes que eventualmente pueden ocurrir, lo mejor que podemos hacer es procurar venderlos, ya sea para reducir exposición a riesgo o si estamos especulando, haciendo trading, pues bueno, para shortear el mercado. Pero la compra sostenida y duradera como la podíamos tener en otros momentos es difícil, es de menor probabilidad en un contexto como el que tenemos ahora. Entonces, bueno, vamos a seguir el mercado. Yo creo que con esto simplemente ya tenemos, digamos que una idea general. El dato de inflación ya fue malo. La semana que viene va a ser una semana relativamente neutral, aunque nosotros les vamos a poner en nuestro timeline todas las noticias que eventualmente que saldrán, que tendrán impacto. Las iremos mencionando, pero la noticia importante era esta. Si después de esta noticia, o lo vuelvo a decir, el mercado aguanta el soporte, pues nos giraremos y compraremos el mercado. Cambiaremos nuestro semáforo que lo pusimos en rojo por el mal dato, lo pondremos en amarillo y nos iremos y compraremos parcialmente el mercado, porque creemos que pudiera tener duración, pudiera tener unas cuantas semanas, un par de semanas la duración del bear market rally, pero depende del cierre de hoy. Ojo, por eso no haremos nada hasta ver cómo va a cerrar el mercado el día de hoy. Por el contrario, si el mercado sigue bajando y cerramos por debajo de los 3.600, especialmente por debajo de los 3.580, que es una zona clave, creo que la situación se pondría complicada. Debajo de los 3.580, 3.570, puede acelerarse el proceso de ventas y pudiéramos tener una continuidad en el movimiento bajista. Hasta ahora ha sido una corrección de tipo goteo, es decir, no ha habido un crash, no ha sido una caída violenta, ha sido una caída ordenada, como estructurada del mercado, ups and downs, pero todo el tiempo haciendo nuevos mínimos. Y pareciera que la gente no se da cuenta que el mercado cada vez está más bajo. Muchos todavía con el switch del buy the dip, pero el mercado va haciendo cada vez nuevos mínimos. Y eso es un poco lo que trato de explicar. Pero va a llegar un momento, probablemente, en el que si el mercado sigue en este ritmo, pudiera llegar a esa zona de baja liquidez por debajo, en el caso del S&P, por debajo de los 3.500, donde sí que podemos tener un evento de violencia en el mercado. Cuando digo violencia, caídas abruptas, caídas importantes con poco soporte de liquidez.
Yo esperaba que esto fuese después de las elecciones de medio término, hacia los meses de noviembre, pero dado el dato de hoy y la cercanía a esa zona clave, pareciera que estamos más cerca de esa zona de lo que uno esperaría. Entonces, yo aquí, máxima prudencia, si hay que tener un sesgo, es un sesgo bajista por por el dato fundamental y por la estructura técnica misma del mercado. Eh, y nuevamente esperar el cierre del día de hoy para saber cómo se asimiló la noticia y en función de eso, bueno, tomar unas decisiones un poco más claras y ver qué hacer con el mercado. Mi opinión de fondo es que creo que el mercado va a continuar en su proceso de ajuste. No veo razones para que rebote sostenidamente. Más allá de que, bueno, de que inyecten dinero, de que la Fed haga algún cambio, de que reduzcan el ritmo de reducción en la hoja de balance, hagan algo eventualmente previo al tema electoral de noviembre, pero dadas las condiciones actuales, la tendencia actual no es otra que de máximos y mínimos más bajos y es posible que tengamos esa continuidad. Pero nuevamente, esperaremos el cierre y lo contaremos a través de nuestro timeline. En el caso de cosas como Bitcoin, ya saben ustedes, estamos en la ventana de los 100 días. Bitcoin ha aguantado muy bien esa zona, lo digo porque muchos han preguntado, de los $19,000, ahora está en los 18,000, en los $18,000 y está ahí aguantado en ese rango. Yo veo que Bitcoin va a caerse cuando haya el PUC o la caída importante en los mercados regulados, en el S&P, que para mí no ha pasado aún. Les digo, esta caída que hemos tenido en los mercados ha sido ordenada, ha sido por goteo, ha sido sin ningún tipo de crash, una volatilidad relativamente reducida, ha sido en tendencia prácticamente, ups and down todos programados, pero al final con mínimos más bajos. Pero va a llegar un momento donde esto puede llegar a ser un tanto más desordenado y podamos tener caídas muchísimo más abruptas y agudas. En ese proceso, cuando esto ocurra en los mercados regulados, donde yo veo que vamos a tener un ajuste mayor en el caso de las cripto y en el caso del Bitcoin. Nuestros precios objetivos en el caso de Bitcoin, y lo saben nuestros alumnos de SAFE, para el Bitcoin lo tenemos alrededor de los $10,000, está en 18,800 en este momento. Nosotros creemos que tiene el potencial de ir hasta esa zona de aquí a diciembre, enero, en estos 3 meses, finalizando este tercer ciclo de 4 años del Bitcoin. Así que bueno, estamos ahí atentos y vemos, va a depender un poco también de la evolución de los mercados regulados. Entonces, lo chequeamos, lo observamos y vemos hacia dónde van los mercados. Muy pendientes de lo que vamos a comentar al cierre, porque como les dije, si los mercados aguantan este mal dato, probablemente sí tengamos el bear market rally. Así que, y pareciera que lo están aguantando. Pareciera que lo está aguantando ahora el mercado. Entonces, bueno, les mando un fuerte saludo a todos y espero que entiendan, gracias por sus comentarios, los que dijeron que les hizo repensar el tema del buy the fucking dip. Sí, lo digo es por todo este tema, lo decimos desde la perspectiva de mediano plazo, ¿ok? Una cosa es el trading de corto plazo, lo que podemos hacer en una sesión de mercado, siempre lo decimos y quiero que lo que quede claro ante todo el mundo. Nosotros, usted hoy, por ejemplo, en esta sesión, ahorita, por ejemplo, nuestros sistemas de corto plazo nos están dando compra en el S&P, pero esto es el intraday. Quizás hay una compra en el día y cerramos después en lo que cierre el día, pero la estructura del mercado de mediano plazo, las próximas semanas, nos hablan de que la posibilidad es que el mercado va a seguir ajustando.
la tendencia de fondo es bajista. La media móvil de 200 periodos es bajista. La estructura macro de fondo es de ajuste, dólar fuerte, tasas altas, etcétera. Pero pueden ocurrir rebotes como el que estamos viendo ahorita, que nos pueden sorprender. Rebotes que van en contra de tendencia y en contra de la lógica. Pero pueden ocurrir, así son los mercados. Estos son rebotes que son necesarios, ocurren limpieza, oxígeno, liquidación de posiciones a los mercados. Cuando las cosas están muy claras, se sacuden y buscan la manera de hacer las cosas donde haya el máximo dolor para las personas. Entonces, no es de extrañar que pasen este tipo de cosas, pero ojo, que haya un rebote hoy no significa que el rebote es continuado, que hicimos piso en los mercados y que nos vamos a seguir yendo para arriba de aquí a fin de año. Lo seguimos de cerca, pero muy probablemente lo que va a generar es una oportunidad de venta, no una oportunidad de compra, dado la esperanza positiva, dada la estructura actual del mercado. A menos que cambian las condiciones, la fase, hay un pivot, cambian las condiciones macro, pero nada de eso ha pasado aún. Les actualizo antes de irme. Buen rebote del mercado, buen reverso, pareciera que nos vamos para arriba en el bear market rally. Les digo en este momento, está el S&P en 3.650. En este momento ya está en 2% de subida. Nasdaq en los 11.000, Dow Jones en los 29.800, Bitcoin en los 19.000. Bueno, estamos en zonas clave. Vamos a ver si son sostenibles nuevamente. Veamos el cierre del mercado y tomamos posiciones de cara a las próximas 2 semanas. Nuestro escenario base antes, como les dije, era de que tuviésemos un rebote de aquí a finales de marzo. Pusimos nuestro semáforo en rojo por el mal dato de inflación. Dependiendo del cierre de hoy técnico, vemos si lo cambiamos de nuevo a amarillo, pero no nos vamos a adelantar. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto creo que cerramos nuestro espacio de hoy, oleaje. Les doy las gracias por conectarse. Saludos por allá a Yato, Eduardo, Jaime, a Irán, Fernando, Alexander, a Juan, a Lester, a Yanela, allá en Costa Rica, a Coro, a José, a Sebastián, Beatriz, Jason, bueno, Santiago en Quito, Miguel, muchísimas gracias por conectarse. Espero que estén todos muy bien. Recuerden que una cosa es inversión y otra cosa es trading, ¿ok? No confundan los papeles. Mucho de lo que decimos acá es desde la perspectiva de inversión y no desde la perspectiva de trading de corto plazo. Desde la perspectiva de trading de corto plazo, bueno, pues lo que decimos hoy va a perder vigencia en las próximas 2 horas o en las próximas 30 minutos a lo mejor, porque el mercado es así, es dinámico, se mueve y es cambiante. Entonces, para que tenga algún tipo de sentido lo que decimos, lo decimos de la perspectiva de inversión, que tiene algo más de, digamos que es la visión hacia el mediano y largo plazo de lo que ocurre en los mercados. Aprovechen la fortaleza para reducir riesgo y para tomar partido. Nuevamente, si el mercado rebota y queda arriba de los 3.600 hoy en el caso del S&P, después de unos datos peor de lo esperado en el tema inflacionario, sería una luz verde para que eventualmente haya una continuidad en el bear market rally. Ese es el mensaje final del space de hoy, ¿ok? Les mando un abrazo, espero que estén muy bien y saludos a todos. Gracias por conectarse. Bye, bye.